Bueno, ahora vamos a continuar con entonces anamnesis, antecedentes personales. Los antecedentes personales en nuestra mente, recuerden que ustedes todo esto lo tienen que tener grabado en su cabeza porque les permite hacer unas preguntas y llevar una comunicación con el paciente de forma ordenada. No todos los pacientes que vienen a vernos tienen un orden para hablar. Algunos son muy verborrágicos y quieren decir muchas cosas, incluso se pisan ellos mismos en los temas y abren un montón de temas para dar su opinión, y entonces se puede hacer una anamnesis muy desordenada. La anamnesis la tengo que ir ordenando yo en medida de que me voy organizando, así como dije que antecedente, entonces la anamnesis próxima que está integrada por esos datos de identificación y motivo de la consulta, antecedente de enfermedad actual. Yo, una vez que he conversado de ese punto, ahora quiero saber quién es esa persona. Teniendo en cuenta que hay ítems que voy a preguntar de los antecedentes personales que los puedo dividir en fisiológicos, o sea, lo que supone dentro de la normalidad de su desarrollo, y otros que tienen que ver con las patologías que ha tenido en la historia de su paciente. Si yo tengo un paciente de 80 años, seguramente no me va a interesar insistir ni siquiera averiguar demasiado de su nacimiento. Es obvio que le ha ido bastante bien en su nacimiento, más allá de que tuvo algún contratiempo, pero me refiero, ya no incide en la patología que puede tener hoy que tiene 80 años. Pero es distinto preguntar sobre el nacimiento. Una persona que tiene 15 años, porque me puede estar dando un dato que pasó cuando tuvo un trastorno en el parto y que ahora quizá está apareciendo en la adolescencia un dato epiléptico. O si ni hablemos en pediatría, al pediatra le interesa mucho conocer las condiciones de nacimiento. Entonces, teniendo en cuenta esta variabilidad de acuerdo al paciente que yo tengo, es que voy a preguntar el nacimiento, las condiciones, si fue un parto normal, si hubo algún otro problema, si la madre tuvo problemas en el transcurso de su embarazo, que pudieran tener que ver con este paciente y con la patología que además pudiera tener o no, porque son antecedentes y yo lo estoy recabando en un global. También las condiciones que corresponden a la niñez y adolescencia, porque lógicamente puede haber cuestiones en el desarrollo del niño o del adolescente que hoy en esta persona adulto joven me puede estar siendo de importancia. Si el chico tuvo un accidente en bicicleta cuando tenía 12 años, y yo me estoy dando cuenta que ahora me consulta por un lumbago que no es típico de un paciente de 25 años o 26, pero resulta que cuando se golpeó lesionó la columna lumbar, por dar un ejemplo. Se pueden dar muchísimos ejemplos. Y como digo, si tiene 85 años, probablemente las condiciones de la niña y adolescencia tampoco tengan un valor trascendente en ese momento. Ginecobstétricos, bueno, muy importante porque puedo estar consultando a una mujer joven y quiero saber cuándo comenzó su menstruación, qué condiciones lleva esos periodos menstruales, porque podría tener un gran sangrado que lleva a un cuadro que hoy en día consulta por una anemia. Podría ser que ha tenido trastornos en el embarazo o luego en el parto, porque ha sufrido demasiado, porque ha tenido algunos episodios de hipertensión arterial, porque esta chica engordó mucho y eso le trajo aparejado algún problema. Entonces, evidentemente, conocer un poco, que si bien ya empezando a pensar en patologías me podría dar la pista de ser patológicos, pero las condiciones ginecobstétricas de una mujer son importantes para saber si tienen alguna incidencia con la patología que me consulta o no. Debo interrogarlo, mucho más si la paciente o el paciente consultara por
la paciente consultará por un trastorno evidentemente ginecológico u obstétrico. Entonces, bueno, ya tengo que ser mucho más preciso en esa anamnesis, ¿no? Los antecedentes fisiológicos propios de las personas en el sentido de la alimentación. Claro que tengo que saber. La alimentación es un dato importante porque muchas personas comen mal, o comen muy apurada, o mastican poco, y entonces consultan por dispepsia. O esta persona que tiene una pérdida de peso en realidad está alimentándose mal, porque económicamente está mal y en su casa se come mal, o no, o porque bueno, la alimentación la está haciendo mal porque su trabajo la lleva o lo lleva a no dedicar tiempo a comer. En fin, la alimentación y después la calidad de la alimentación, ¿no? Porque en base de eso puede ser que esa persona cree que come bien y no come bien. Todo lo que significa, digamos, la catarsis, y, digamos, de la defecación y la diuresis es fundamental. Porque, bueno, podría ser que este paciente ha venido por otro motivo, pero cuando yo estoy haciéndole esta serie de preguntas, descubro una constipación muy manifiesta que podría traerle problemas digestivos o algún cambio en su forma, en su ritmo intestinal que ahora me llama la atención, o problemas de la diuresis. Cómo duerme una persona es importantísimo porque, digamos, puede ser que esta persona que consulta por cansancio resulta que no duerme bien o interrumpe muchas veces el sueño de la noche, entonces el otro día está cansado y no es que está con alguna astenia rara derivada de alguna patología crónica, no, puede ser que está durmiendo mal. La actividad sexual. Bueno, esto no es que yo así rutinariamente a todo el mundo le voy a preguntar cómo son sus relaciones sexuales, porque vuelvo a repetir, si es un motivo de la consulta que el paciente vino por un motivo de un dolor de hombro, suena descolgado que yo en una anamnesis antecedente le voy a preguntar si tiene algún problema en su actividad sexual. Pero recuerden que muchas veces el paciente consulta por cualquier motivo, buscando en algún momento en que ha logrado hacer una buena relación con el paciente, con el médico, conversar de su intimidad. Y entonces debo estar preparado para hacer una serie de preguntas si son pertinentes. El médico no puede ser un impertinente con sus preguntas y un curioso eh, descontextualizado de lo que viene preguntando. Hay que tener mucho respeto y cuidado con esto. No obstante, puede ser que el paciente tiene una disfunción sexual, una dispareunia, un dolor en el acto sexual que, bueno, uno tengo que averiguar porque le está trayendo no solamente problemas emocionales, sino un problema con su pareja. Entonces puede ser importante. Y la práctica de deportes, por ejemplo, es muy importante. Una persona que tiene una vida ordenada o una vida que se alimenta bien, que hace deportes rutinariamente, no es lo mismo que un paciente que tiene sedentarismo, que tiene obesidad. Entonces, la práctica de deporte también podría ser que la práctica de deporte determina alguna patología derivada de ese deporte que practica, por supuesto. Entonces, pero yo lo pongo dentro de fisiológico porque en realidad estamos preguntando desde la normalidad. ¿Se alimenta bien o cómo se alimenta? ¿Cómo es su catarsis, su diuresis? ¿Cómo es su ritmo de sueño? ¿Cómo si tiene alguna otra, dejo ahí por el aire para si se necesita o no, como dije, hablar de la parte sexual? Y por último, si es una persona sedentaria o que practica deportes. Lo socioeconómico y cósmico-ambiental importante porque el ser humano no es un individuo solo, allí mente y cuerpo, sino que está muy importante que lo entendamos, ubicado en un ambiente. Así que tener conciencia de lo social y ambiental es fundamental para ubicarlo al paciente en su contexto. Entonces, de dónde procede para saber si de la procedencia me está dando la pista de alguna enfermedad. Las condiciones en que vive. Bueno, se imaginan ustedes que esta persona que resulta que tiene que vivir
ya el señor que tiene 60, 65 años, pero como los hijos no han podido trabajar, viven con él, además se han casado, dos de ellos, son tres los hijos, pero dos hijos de ellos se han casado y tienen sus hijos y están en una casa entonces donde podían vivir 5, ahora viven 9. Bueno, y porque el baño, porque eso también puede promover a enfermedades, a situaciones de tensión, a incomodidades propias que deriven en algún problema médico. Entonces, interrogar las condiciones. También pueden, acá se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Que no tenga los lugares para las excretas, porque entonces no tiene cloacas o no tiene una serie de, o no tiene agua corriente y entonces agua potable, quiero decir, que significa que podrían venir también patologías derivadas de estas carencias, ¿no? El tema de la vida familiar de una persona, muy importante. Contextualizarlo al hombre me refiero a hombre y mujer, a la persona, como un todo, ¿no? O sea, tener claramente ubicada cómo es, en dónde funciona él emocional y socialmente. Eso es muy importante porque también tiene peso a la hora del análisis de la persona. El ambiente, por lo mismo, la ocupación, como ya dije oportunamente, cuál es el trabajo. O sea, este señor es taxista y le dice, mira doctor, andar en la calle hoy en día en el auto es un estrés, porque lo insulta, acá tiene esto, además tengo que ir con el auto por tal lado, está lleno, todas las calles están llenas de autos y entonces uno se tensiona. Bueno, este otro es policía, este otro es bombero, el otro, bueno, no, en cambio vive en un trabajo bárbaro, que está re cómodo. O sea, la ocupación es muy importante analizarla. Los ingresos, no es porque a mí me interesa curiosear cuánto gana la persona, pero lógicamente, si esta persona tiene bajos ingresos, tendrá toda la problemática, y es padre de una familia o madre de una familia, qué sé yo, monoparental, donde la mamá tiene que cuidar de sus dos hijitos y no tiene buen trabajo. La religión, porque a veces establece, y esto hay que tener mucho cuidado también en preguntarlo, porque uno puede ofender en preguntar, puede creer que uno está curioseando algo que no preocupa, pero no. Por ejemplo, un típico ejemplo, los testigos de Jehová ponen una limitación a la transfusión de sangre, y en alguna situación de emergencia, bueno, ellos van a decir que no quieren que uno le haga una transfusión, y ustedes se podrían ver compelidos a necesitar hacerla. Todo una problemática. Las personas que tienen buen nivel cultural, se sabe, tienen mucha más protección y autoprotección y autocuidado. O sea que el nivel cultural es necesario, por eso es tan importante educar al pueblo, ¿no? Muy importante. Y los viajes, porque hoy en día, se imaginan ustedes, tiene una trascendencia clave, dado de que yo puedo ir a un lugar, imagínense un lugar donde hay fiebre amarilla o donde hay dengue o donde hay alguna problemática importante del orden, de que en ese lugar me puedo pescar alguna enfermedad o problema propio del lugar donde he viajado, de donde estoy viniendo, ¿no? O sea, interrogar eso. Hoy en día, imagínense, con el tema del coronavirus, ha cobrado de una importancia vital al punto que en un momento el protocolo indicaba, después fue variando, si ustedes venían de China o venían de Italia o venían de Estados Unidos, hasta que después se fue haciendo más cosmopolita el problema y entonces ya en el protocolo no había. Pero fíjense si tiene importancia preguntar de dónde viene. Y los patológicos yo tengo que tenerlos en la cabeza, ¿no? Tengo que tener una serie de preguntas y mi guía o mi recomendación sería que ustedes organicen un poco por los años. Es decir, bueno, en su niñez usted ha tenido alguna enfermedad importante, vuelvo a repetir, tiene 80 años, no le voy a estar preguntando este punto, pero si tiene 17 años, sí me interesa preguntar si ha tenido alguna enfermedad, porque puede estar incidiendo ahora. Las vacunas, un elemento trascendente. Recuerden que hay
Hay toda una sistematización de vacunas en la niñez, en la adolescencia y en el adulto, y en la senectud. Bueno, condiciones de enfermedad en la adolescencia. Si ha tenido alguna problemática importante, algún cuadro emocional que yo pueda estar diciendo, en la adultez, bueno, si el paciente, imagínense, si en su vida de adulto tiene enfermedades, hipertensión, diabetes, sedentarismo, obesidad, sobrepeso, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si el paciente es un asmático, en fin, yo puedo perfectamente preguntar organizándome para que el paciente no me haga un bollo de datos, yo puedo ir preguntándole más ordenadamente, ¿no? En su senectud, en su edad ya, digamos, mayor, yo pregunto si ha aparecido alguna otra enfermedad, qué sé yo, un problema reumático, un problema en su cadera, por lo cual tiene una disbasia. Los antecedentes alérgicos, importante preguntar, no solamente porque podría estar ligado a cuadros, digamos, súbitos, sino porque yo lo voy a medicar y no vaya a ser que con mi medicación le traiga un problema. Hábitos tóxicos. Bueno, si fuma o no fuma, y cuánto fuma, y de qué tiempo fuma. ¿Fuma o no fuma? ¿Cuánto hace que fuma? ¿Qué cantidad fuma? Mínimas preguntas que tengo que hacer al respecto. De igual forma con el alcohol. ¿Bebe alcohol o no bebe alcohol? Y tengo que hacer la pregunta, porque por ahí hay gente que cree que toma cerveza y no es tomar alcohol. Yo tengo que preguntar bien. Entonces, ¿toma alcohol o no toma alcohol? Bien. ¿Desde cuándo? ¿Y qué cantidad? Porque hay personas que creen que está tomando muy poco y no está tomando muy poco. Casi que diría de todas estas áreas, el café. Las personas que nos gusta el café, hay que interrogar eso, ¿no? Porque también podría ser que toma tanto café que le está trayendo un problema por eso a nivel digestivo y a nivel de ansiedad. Y desde ya, hoy en día, es imperioso, con mucho tacto, preguntar si esa persona consume drogas, marihuana, cocaína, cualquier otra. Es muy importante interrogarlo. Si el paciente ha tenido intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles? Porque me da sus antecedentes, no solamente para ver qué es lo que ha tenido de intervenciones quirúrgicas, sino también saber qué comportamiento quirúrgico tuvo. Si tuvo traumatismo, sobre todo si le han hecho perder el conocimiento. Si ha tenido internaciones. ¿Y el motivo por cuál? Porque si, obviamente hoy vine a consultarme por hipertensión arterial y estoy internado 4 veces porque ha tenido crisis hipertensiva, pueden ser muy importantes a la hora de mi análisis. Enfermedad de transmisión sexual, porque bueno, podría ser que tiene conductas un poco de transgresiones y estas personas, bueno, están expuestas más que otras a patologías derivadas de transmisión sexual. Si toma algún medicamento, ¿qué medicamento toma? Porque puede ser que el paciente cree que toma para una cosa y algún médico se la ha dado para otra cuestión. O algunos pacientes creen que porque ya hace 10 años que toman un antihipertensivo, ¿para qué le voy a decir? Y además yo voy a darle después una medicación que puede tener alguna concomitancia adversa con esa medicación que está tomando. Si ha tenido intoxicaciones, porque me puede estar dando la pista de que es un bebedor que no es consuetudinario, o sea, de todos los días, sino que es un bebedor ocasional, pero cada vez que bebe lo hace de una manera abusiva. O intoxicaciones por otro motivo, ¿no? Transfusionales, porque bueno, hoy en día es muy importante por el tema que se pueden transmitir en una transfusión enfermedades, por ejemplo, hepatitis B. Y terminando, vuelvo a insistir en la importancia que tiene en una buena anamnesis, en un buen interrogatorio, el hecho de escuchar. Cuando yo escucho también observo, porque mientras la persona está hablando, puede ser que me lo está diciendo una cosa que parece que es simple, pero yo estoy viendo en su cara tristeza o angustia. Entonces, escuchar y observar.
Todo eso lleva a comprender. Es muy importante tener la capacidad de escuchar con el oído y perdóneme la metáfora, digamos, y escuchar con los ojos también, porque yo puedo estar escuchando el cuerpo, viendo, y eso es muy importante que lo desarrollemos en la relación médico-paciente para que el médico tenga una cosa fundamental que se llama la empatía, que es lograr meterse en la persona, empatía. Continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.